La jueza Sara Jiménez negó la acción de protección presentada por el correísmo que buscaba impedir la posesión de Patricio Carrillo en la Asamblea Nacional. Él fue el segundo legislador más votado en todo el territorio nacional en las elecciones de agosto pasado. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora hacemos contacto con el general Patricio Carrillo, asambleísta electo por el movimiento Construye, para hablar sobre su rumbo a la Asamblea Nacional una vez que ha sido rechazada esta acción de protección presentada por el correísmo. General Carrillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un gusto poder saludarle y a través suyo a todos quienes nos miran y nos escuchan a esta hora. General Carrillo, ¿tiene entonces ya la vía libre para la posesión? ¿Cree que no habrá más tropiezos en el camino? No, ellos tienen una obsesión para que Patricio Carrillo no se siente en la Asamblea Nacional. Yo creo que es uno más de la carrera de obstáculos que nos ha tocado en esta campaña. He sido el único candidato que ingresó a la forma democrática, a la votación, a la candidatura con una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, seguirán ellos en su lógica y nosotros continuaremos respondiendo desde el tema legal nada más. Hemos ganado en todas las instancias, pero estamos seguros que ellos insistirán. ¿No descarta entonces que pueda aparecer un juez de Yaguachi, Manglar Alto, de Rocafuerte, tomando alguna decisión que le frene su posesión? Ellos son simplemente los que operan para los que todavía se creen dueños del país. Aquí lo que están atrás son los de la minería ilegal que no quieren que Patricio Carrillo esté en la Asamblea. Aquí están los violentos de octubre que querían tomarse de manera nada democrática el poder, que incendiaron la Contraloría, que destruyeron servicios públicos, que se tomaron servicios como el agua potable contaminándole en Ambato, que cerraron mercados, que son responsables de mucho dolor y de mucha tragedia económica para varias familias. Aquí están atrás muchos de los actores políticos que se robaron los 950 millones del Instituto de Seguridad Social y que han sido ya delatados en otras instancias y en otras jurisdicciones. Y aquí atrás de esto están varios de los actores también que recibían, como a través de la contratación pública, dineros de economía ilegal para la contratación y para las obras en municipios. Esta es la realidad, lastimosamente, y son ellos los que no quieren que Patricio Carrillo participe en política. No es que no quieren que esté sentado en la Asamblea, no quieren que participe en política. Pero con el legado de Fernando, si al final el destino de Fernando fue entregar su vida para que se combata las mafias, me parece que ese es un legado. No es que lo queremos seguir, sin embargo es un legado porque el Ecuador necesita depurarse y el Ecuador necesita librarse de la corrupción. Si no reconocemos que tenemos este fenómeno, difícilmente vamos a poder salir. ¿Se estrenará usted en la Asamblea Nacional con adversarios fuertes, quizá con adversarios que seguramente no van a permitir ciertas acciones o propuestas suyas? Yo espero más bien encontrarme con adversarios que entiendan la realidad del país y que en esa lógica podamos sacar adelante problemas complejos como el de la inseguridad. Si no somos capaces los 137 de dialogar y de entendernos para la agenda de seguridad, para la política de seguridad, para el presupuesto de seguridad, para la fiscalización de instituciones necesarias en el control de la economía ilegal, entonces muy difícil que podamos sacar el resto. ¿Cómo vamos a hablar de una reforma laboral? ¿Cómo vamos a hablar de una reforma educativa, de una reforma en salud, de un fortalecimiento del Instituto de Seguridad Social? Cada uno vendrá con sus propios intereses y ahí es donde la incapacidad de dialogar y de entendernos va a frustrar mucho más y va a terminar con la esperanza, especialmente de los jóvenes que son los que se están viendo en la necesidad de emigrar y salir del país. ¿Usted identifica nombres de quienes desde el correísmo están empeñados, quizá con mayor énfasis, en verlo fuera de la Asamblea, en no dejarlo posesionar? Bueno, son los que han ejercido todas estas acciones, ¿no? Hay una asambleísta que permanentemente, cuando uno era funcionario público, le buscó inclusive cuando tenía una candidatura a la concejalía, pero que ahora ya se ve en estas otras posiciones.
Yo creo que lo primero que tienen que manejar al interior de ese movimiento político es cambiar la agenda de impunidad por una agenda pro Ecuador. En esa medida habrá mayor capacidad de diálogo. General Carrillo, y dentro de la Asamblea Nacional, en el caso de que ya se dé esta posesión, si no hay nuevos tropiezos en el camino, hay la propuesta desde el Movimiento Construye de crear una comisión que pueda avanzar con las investigaciones, entendemos, en paralelo a las que se realizan en el ámbito judicial, sobre la muerte de Fernando Villavicencio, sobre este asesinato. ¿Cuál es el propósito de hacerlo por la vía política? Mire, Fausto, nosotros hemos propuesto la creación de una comisión ocasional multipartidista para hacer una trazabilidad a la investigación por fines de transparencia. Nos interesa saber desde el primer día en que Fernando presentó varias de sus denuncias en la Fiscalía, qué es lo que se ha hecho. Desde el día en que le hicieron el análisis de riesgo y determinaron el nivel de seguridad y de protección que debía tener, cuáles fueron las actividades realizadas. Y en eso nosotros conocemos cómo opera el sistema para entender técnicas de investigación, técnicas de inteligencia y técnicas de criminalística. Y ya en el hecho propiamente dicho, también ver cómo se manejó la investigación desde el tema penal, la teoría del caso, cómo se construyó, sobre la base de qué información procesada y transformada ya en elementos de convicción para llevar a la Administración de Justicia, así como también de las instituciones como la Policía Nacional en el tema administrativo para entender si hubo o no hubo negligencias y cómo se trataron esas negligencias posterior al hecho. ¿Usted integrará esta comisión? No, yo he pedido no ser parte de la comisión. ¿Por qué? Yo dejo en manos de compañeros que están ahí. Nosotros hemos decidido que sea nuestra compañera Sofía Sánchez quien presida desde el lado de Construye, y el resto de bancadas irán poniendo cuáles son los asambleístas que van a estar presentes. Ha habido varias reacciones a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio. Ha habido varias reacciones respecto de la recompensa de $5 millones anunciada por el gobierno de Estados Unidos para quien aporte con información y dé con el paradero de los responsables intelectuales de este crimen. Y hay varias reacciones, como decíamos, en redes sociales principalmente, una a la cual usted también ha respondido, la reacción del expresidente Correa. ¿Cuál es su lectura de lo que ha escrito Correa en como reacción a esta propuesta del gobierno de Estados Unidos? Bueno, a mí me parece que las reacciones de la mayoría de ecuatorianos han sido positivas y esperanzadoras, porque determinar las autorías intelectuales atrás del magnicidio es fundamental, no solamente para la democracia. Lo que entendemos nosotros es que el gobierno americano, que creó hace más de 10 años este programa, que es un programa para identificar a amenazas hemisféricas, a amenazas regionales, generó este programa de recompensas que está asociado a técnicas de inteligencia para recuperar información. En ese sentido, nosotros nos alegramos, esperamos que de manera transparente fluya la información. Serán los mismos mecanismos de inteligencia de ellos los que vayan garantizando la confidencialidad y la fluidez para el sistema penal de los datos. La reacción que ha tenido el resto negativa de crear inclusive relatos y narrativas, básicamente que los ecuatorianos terminen interpretando, pero a mí sí me parece que son acciones opacas, virulentas, que lo único que buscan es generar los mismos distractores. Ellos se siguen autocalificando de víctimas electorales, cuando en la realidad la víctima realmente termina siendo la familia, y ya en lo general termina siendo la democracia para el Ecuador y esta amenaza transnacional. Estados Unidos ha identificado claramente, este es un poder criminal asociado a estructuras políticas y a estructuras empresariales de economía ilegal ligadas a narcotráfico, contrabando, minería, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Todos esos mecanismos que también sirven en el Ecuador para lavado de dinero. Por eso es que se constituye en una amenaza regional, como lo han sido los carteles en Colombia, los maras en Centroamérica, el paramilitarismo en Colombia
y las milicias armadas en el Brasil. Ante esta propuesta de recompensa de Estados Unidos, el expresidente Correa ha dicho en su cuenta de X, la recompensa estaría siendo usada para que aparezca un supuesto soplón desde Colombia, involucra al correísmo y a gente de Petro. Esto escribió este 29 de septiembre. Ahí tenemos el tuit de Rafael Correa. Usted le responde la virulenta crítica que se hace al pago de recompensas por información del asesinato de Fernando. Es la reacción de los desinteresados en descubrir la verdad. Esa es su lectura. ¿Qué es lo que se quiere un poco posicionar? ¿Que se va a inventar algo sobre el asesinato de Fernando Villavicencio? Mire, o tal vez empiezan a haber una especie de delaciones, porque la pregunta es, ¿por qué el gobierno norteamericano tomó esta decisión sin una iniciativa del gobierno del Ecuador y sin que sea un mecanismo de política exterior el solicitado? ¿Por qué lo hace 60 días después y no lo hizo desde el inicio? Porque al inicio podían decir también, empezamos de cero, ayer asesinaron al candidato y el hecho amerita que nosotros paguemos una recompensa. Lo hacen luego de procesar muchísima información, porque ya está o debe estar disponible. Estos son los temas que en transparencia nosotros preferimos que se manejen. No creamos ningún relato. Pero más allá, el expresidente llega a manifestar que él tiene conocimiento que mandos policiales de los dos países se han reunido ya con esta conspiración también en contra del correísmo y en contra del gobierno del presidente Petro. Me parece que ya que las propias conclusiones las saquen los ecuatorianos. ¿Le preocupa esto? No nos preocupa, creemos nosotros más bien en la transparencia. Insisto, este es un programa creado en Estados Unidos, para que lo diga el secretario de Estado. Esto es evidente que no obedece a ninguna presión ni a conspiradores desde la policía que tengan acceso directo a pedirle a él que salga de esta forma. Es el análisis de muchísima información, es entender de manera distinta lo que está viviendo el Ecuador en materia de seguridad. Aquí todavía los candidatos nos están ofreciendo uniformes para la policía y escáneres en las cárceles para solucionar el problema. No se dan cuenta que va mucho más allá, que se necesita de política exterior, de política de defensa, de política de seguridad ciudadana, que garantice realmente derechos y libertades, pero que sobre todo se posicione de mejor manera el Estado de Derecho, se respete el Estado de Derecho. Eso es lo que estamos perdiendo y el crimen organizado que está viviendo el Ecuador está constituyéndose ya en una amenaza hemisférica. Así es. Bueno, general Carrillo, estaremos igual pendientes del avance de las investigaciones. Creo que hay varios frentes por los cuales se está avanzando las investigaciones del asesinato a Fernando Villavicencio y es importante mantener por sobre todas las cosas la transparencia en estas investigaciones. General, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, un gusto. Buenas noches. Gracias, una buena noche. Ha sido el general Patricio Carrillo, asambleísta electo por el movimiento Construye, hablando sobre su rumbo a la Asamblea Nacional una vez que una jueza ha rechazado la acción de protección que presentó el correísmo pretendiendo frenar su posesión en el legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.